¿Qué tal, hermanos y hermanas? Me presento ante ustedes. Mi nombre es Jesús Alonso Inda Velázquez. Yo soy traductor en la Fundación de Central de las Escrituras. Yo soy de Mexicali, Baja California. Vivo actualmente en Ensenada, México. Y estamos aquí con este nuevo programa en Radio Abinadí, donde estamos explicando lo que se llama los no whys. No whys son artículos académicos, artículos en donde se explican eventos, escrituras, palabras, frases, acontecimientos específicos de las escrituras en general, en donde vemos el contexto histórico, las costumbres de aquellos tiempos de las escrituras o a las que se refieren. El know why, como lo dice, el know viene de saber o conocer. Why, de la pregunta ¿por qué? Pudiéramos traducirlo como el saber por qué, o la causa por la cual suceden las cosas, ¿no? Por eso es ese juego de palabras que llamamos know why. Hermanos, pues como sabemos y todos estamos enterados, estamos en nuestro año nuevo 2025 y obviamente les deseamos que hayan pasado la mejor de las navidades y muy buenas fiestas de fin de año para estar con la familia. Y les deseamos todo lo mejor en este 2025 como fundación. Y bueno, ahora que vamos a entrar en lo que es el tema de doctrina y convenios, en esta ocasión voy a hablar sobre el No Why número 1, el cual se publicó en agosto del 2019, que analiza la palabra qué significa ser un mártir. Y en esto analizamos un poco la razón por la cual el profeta fue asesinado junto con su hermano Jairo. Y realmente hay demasiado contexto y muchas razones por las cuales se pudo haber pasado. Obviamente, el profeta pues sacrificó su vida, no solamente por lo que él predicó y enseñó durante mucho tiempo, sino también para proteger a los hermanos que vivían en Nauvoo en ese momento y para poder tener esa paz y tranquilidad, aun cuando ahí se analiza qué fue lo que hicieron y por qué decidieron hacer algunas cosas que llevaron al final de cuentas la muerte del profeta y de su hermano. Yo creo que nosotros hemos escuchado esta palabra, qué significa ser un mártir o qué es un mártir. Y bueno, dentro de esta información, un mártir viene siendo una persona en la lengua española, una persona que muere o que sufre grandes padecimientos en defensa de lo que esta persona cree o las convicciones por las cuales él vive o a lo que él se somete o hace por defender algún principio o alguna verdad. El 24 de junio de 1844, el profeta José Smith y Jairo y un grupo de personas que lo acompañaban en esa ocasión se presentaron. Fueron a Carthage, Illinois, cerca de Nauvoo, donde ellos vivían, para poder comparecer y ser juzgados por varias cuestiones. Dentro de la historia de la iglesia, bueno, habían decidido destruir una imprenta que estaba ocasionando muchos disturbios dentro de Nauvoo. Ahora uno pudiera decir, bueno, ¿cómo es que a un profeta se le ocurre dar el visto bueno para destruir una imprenta? ¿Qué pasa con la libertad de prensa y qué pasa con lo que nosotros vivimos ahora de lo que es la libertad de expresión? Y bueno, ahí es donde entran muchas cosas por las cuales el mismo profeta José Smith, como el alcalde de Nauvoo, el líder político también de Nauvoo, decidieron poder destruir esa imprenta. Dentro de esto, hermanos, hay otro otro artículo, el 626, que analiza la pregunta: ¿por qué el Consejo de la ciudad de Nauvoo ordenó la destrucción de la prensa del Nauvoo Expositor? Dentro de esta historia, o el contexto de lo que pasó, de acuerdo a los registros históricos, las fuentes históricas que tenemos,
es que el Nauvoo Expositor empezó a publicar información en contra del profeta. Hacían acusaciones provocadoras en contra de la ciudad de Nauvoo y estos líderes. Entonces ahí es donde varios días de investigación y de que el profeta deliberara junto al consejo de Nauvoo, se ordena que se destruya esa imprenta. 20 días después, José y Hiram es cuando fueron asesinados en Carthage después de haber hecho esto. Ahora, algo que sucedía también en aquella época era que el profeta pues estaba postulando para ser, concursar o poder ser presidente de los Estados Unidos. Muchos factores fueron planeados y se presentaron por varias personas que se oponían a la iglesia, y las publicaciones de esta imprenta del Expositor fue un factor más explosivo y fue algo premeditado que llevó al arresto y al asesinato del profeta y de su hermano Hiram. Bueno, este Expositor tuvo su origen en una turbulencia, en una situación, pues digamos, desafortunada en 1844, en la primavera, cuando el hermano William Law, quien fue o era el primer consejero de la presidencia, junto con su hermano Wilson, quien era el general de la Legión de Nauvoo, también por ahí Francis Higby y otros disidentes de la iglesia fueron excomulgados. Entonces, al suceder esto, trataron de destituir a José Smith como presidente de la iglesia, y al no poder hacerlo, pues ellos formaron sus propios ideales, su propia iglesia. Una de sus primeras acciones fue crear esta imprenta y empezar a, y solamente tengo entendido por la historia que se menciona, solamente pudieron publicar un periódico con ellos, y se propuso dar una declaración completa, sincera y sucinta de los hechos tal y como existen realmente en la ciudad de Nauvoo. Sin embargo, la mayor parte de su contenido estaba dirigido para atacar al profeta y a los líderes de la iglesia. Entonces, estos ataques del Expositor estaban con los siguientes temas: sobre la religión, sobre la política y la moral. Estos expositores declararon que José Smith era un profeta caído y que creían que sus enseñanzas ya eran heréticas y condenables en su influencia. Acusaron a José y a los líderes de haber introducido doctrinas falsas y condenables en la iglesia. Y entonces todo este tipo de cuestiones hizo que el profeta, como líder político y representante de Nauvoo, se reunieran para poder analizar lo que estaba haciendo este ex miembro de la iglesia. Muchas cosas que el profeta había enseñado, inclusive se toca el tema de la poligamia, que era algo que estaba ocurriendo ya un poco más de manera más pública. Empezaron a introducir y permitir matrimonio eterno, como lo hemos mencionado. Entonces, todo esto era una controversia, y muchas cosas que enseñaba el profeta fue la que incomodaba a muchas personas. Poco después de que se publicara el primer número del Expositor, el consejo de la ciudad de Nauvoo, que era encabezado por el profeta José Smith como alcalde de la ciudad, tuvieron que realmente discutir y analizar lo que estaba pasando y cuál era la decisión que tenía que tomar. Entra la pregunta: ¿por qué este consejo tomó esa medida? Entonces, esa no fue una decisión fácil para ellos y algo que se haya tomado a la ligera de acuerdo a los registros históricos. Y entonces, el 8 de junio de 1844, el consejo de la ciudad de Nauvoo se reunió unas 6 horas y continuaron en otro día, el 10 de junio, durante otras 7 horas y media. Y ahí fue donde José expresaba su preocupación por otros miembros del consejo, de que esas exposiciones, de que esas publicaciones fueran a destruir la paz de la ciudad, y por todo lo que habían vivido en otros lugares y que no eran aceptados y que los corrían. Entonces, ahora que tenían su propio pueblo y que ya estaban organizados y que habían creado un consejo como ciudad, la cual políticamente era lo correcto y era donde ellos podían emitir sus propias leyes
de acuerdo a la Constitución, etcétera, etcétera, un montón de situaciones políticas ahí. Concluyeron así, de esta manera, que ese expositor, esa imprenta, alteraba el orden público, y al leer sobre las leyes de Inglaterra de Blackstone, que era un texto legal aceptado en esa época, fue como justificaron el destruir esa imprenta, resaltando que toda la comunidad tiene que descansar bajo el estigma de esas falsedades y que no podían estar ellos con una imprenta que iba a estar alegando o hablando en contra del profeta, del alcalde José Smith y de los líderes de la iglesia. Entonces, si esto continuaba, las persecuciones que sucedieron en Missouri ahora también se iban a repetir en Nauvoo. De ahí entonces que el concejal Phineas Richard fue citado diciendo que no había olvidado las transacciones en los molinos de Hank y que no podía quedarse quieto al ver el mismo espíritu que hacía estragos en ese lugar. Por lo tanto, ahí fue donde el 10 de junio de 1844 el Consejo resolvió que el Nauvoo Expositor representaba ese orden, esa alteración de orden público, y fue como se ordenó la destrucción de esa imprenta. José Smith y el Consejo de la ciudad no intentaron encubrir esas acciones ni los motivos de las mismas. De hecho, José Smith expuso claramente sus razones en una carta escrita al gobernador de Illinois, que en ese tiempo era Thomas Ford, pocos días después de las deliberaciones del Consejo, y una semana después las minutas de esas reuniones del Consejo de la ciudad se publicaron en el periódico local, The Nauvoo Neighbor. Y todo eso está bien registrado allí en lo que se puede mencionar de la historia no solamente de la iglesia, sino de Nauvoo y de Illinois. Entonces ahí están las minutas. Ustedes pueden ver esas minutas en lo que es Joseph Smith Papers, y están en el No Way del cual estoy hablando. Entonces todo está registrado ahí, y es donde ellos mismos expresan y demuestran pues o basan sus decisiones. La pregunta es, ¿fue legal la destrucción del expositor? ¿Fue legal? ¿Fue correcto lo que hicieron ellos? Y aquí es donde entra nuestro apóstol, nuestro hermano Dallin H. Oaks, quien es un abogado en los Estados Unidos, en donde él analiza la pregunta, señalando que los santos de los últimos días en general se han disculpado, incluyendo a los historiadores oficiales miembros de la iglesia, por la destrucción de la imprenta, considerándola una interferencia con la libertad de prensa, un sagrado derecho constitucional estadounidense, un derecho que ahora en día está vigente y que se puede ver pues en las noticias de la newsroom de la Iglesia de Jesucristo. Y ahí es donde está esa entrevista al elder Oaks. Sin embargo, el presidente Oaks, durante su investigación, descubre que, dado el contexto histórico de la época, el caso es más complicado de lo que pudiera parecer inicialmente. Si nosotros lo pensamos ahora en día, podemos decir, bueno, ¿por qué el profeta decide algo así? Que no debemos de predicar con el amor, la paz y la tranquilidad. Y entonces aquí es donde en esa entrevista el presidente Oaks señala y menciona: cuando investigué este acuerdo con la ley de Illinois y de los Estados Unidos en 1844, el año en que eso sucedió, encontré que la libertad de prensa en la primera enmienda no se aplicaba a la acción del Estado o a la acción de la ciudad en ese periodo. Solo llegó a aplicarse a la acción del Estado o de la ciudad por las enmiendas adoptadas después de la Guerra Civil. La 14ª enmienda, y así lo declaró la Corte Suprema de los Estados Unidos en la década de 1930 en una decisión de 5-4, o sea, ganó la decisión de que hubiera libertad de expresión. Bueno, si la Corte Suprema de los Estados Unidos tardó 100 años en declarar que la libertad de prensa protegía a la prensa contra la acción de la ciudad o del Estado, se puede enfatizar fácilmente con la gente que luchó con esa cuestión en 1844 en Illinois, una época en la que la historia nos muestra que se destruyeron muchos periódicos en la frontera, sobre todo por cuestiones abolicionistas a favor o en contra de la esclavitud. Fíjense qué interesante, hermanos, el hecho de que se destruyeran imprentas porque estaban a favor, por ejemplo, de la libertad de las personas de color,
o que estaban a favor de que continuaran siendo esclavos. Si tú eras dueño de un periódico y se te ocurría publicar algo en contra de la gente de color, era muy probable porque las leyes de ese condado decidieran destruir tu imprenta, o viceversa. Si tú estabas de acuerdo con que fueran esclavos, la misma ciudad podría decidir, no, vamos a destruir esa imprenta porque está alterando el orden público. Era algo que en el contexto histórico de aquel tiempo era aceptable, y eran decisiones que se tomaban bajo los consejos de la ciudad a la que representaban. Entonces aquí es donde el presidente Oaks menciona: me parece que es bastante extremo decir que José Smith y sus asociados estaban violando la libertad de prensa por lo que hicieron. Debatieron durante días, se basaron en Blackstone, el artículo que les mencioné que era aceptable en aquellos tiempos. No tenían otros precedentes y pensaron que era legítimo suprimir una alteración, incluyendo un periódico que pensaban que podía traer muerte y destrucción a su ciudad. ¿Qué queremos decir con esto? Bien puede sonar que estamos justificando al profeta como alcalde, pero realmente fue algo que así sucedió de acuerdo al contexto histórico de aquella época. Si sucediera algo así en estos días, obviamente está censurado y ahora podemos tener esa libertad de expresión. En aquel tiempo fue lo que le sucedió al profeta y a la ciudad que representaba. Y así inclusive tal vez los mismos consejos de otras ciudades donde estuvieron, que decidían correr a los miembros de la iglesia, era por consejo que tal vez estaban decidiendo por las costumbres o el orden social que estaban trayendo, por así decirlo, entre comillas, a esa ciudad. Entonces, de aquí es donde podemos aprender todo esto pues realmente el profeta José Smith actuaron bajo las mismas leyes que tenían en aquella época. Ahora bien, hermanos, regresando al tema, tratando de explicar un poco más sobre lo que es la palabra mártir y por qué realmente fue el profeta asesinado, podemos resaltar algo mucho más importante que la cuestión inclusive de lo que hayan hecho con esa imprenta. Al tratar al mencionar pues la razón legal por la cual ellos decidieron hacer eso. Cuando hablamos ahora de la muerte del profeta y de cómo es que él, por defender la ciudad y sus creencias, fueron a un lugar donde él mismo dice, con sus propias palabras, que, como dice aquí, voy como cordero al matadero. En un informe también José Smith dice: me siento tan sereno como una mañana veraniega. Y en unas palabras a su esposa Emma, él menciona: me hallo completamente resignado a mi suerte, sabiendo que estoy justificado y que he hecho lo mejor que podía hacerse. Y ahí entonces que se van a Carthage sabiendo su destino, o sintiendo, mejor dicho, su destino, y también por lo que expresaba el profeta, es muy probable poder decir que él sabía su destino. Entonces, no mucho antes de ese martirio, de que mataron al profeta a su hermano, Hiram leyó Éter, el capítulo 12, versículos 36 y 38, que dice así. Esto lo había escrito 1500 años antes el profeta Moroni, y dice, citando: y sucedió que le imploré al Señor que diera gracia a los gentiles para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo: si no tienen caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel. Por tanto, tus vestidos estarán limpios, y porque has visto tu debilidad, serás fortalecido aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Y ahora yo, Moroni, me despido de los gentiles, ¿sí? Y también de mis hermanos a quienes amo, hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos no se han manchado con vuestra sangre. Es importante resaltar, hermanos, que el profeta José Smith en los últimos momentos estuvo testificando en la cárcel de Carthage sobre la veracidad del Libro de Mormón. Inclusive, el hermano Dan Jones recordó en 1885 que fue un compañero de prisión el que había sido liberado esa mañana del ataque. Y él dice, y cito: José compartió un poderoso testimonio a los guardias de la divinidad y autenticidad del Libro de Mormón.
Entonces, hermanos, ¿por qué José Smith y Hyrum Smith fueron mártires del Libro de Mormón y de la Iglesia? Porque así lo fueron. Hoy en día la palabra mártir ha llegado a significar principalmente a alguien que deliberadamente o voluntariamente sufre o muere por sus creencias religiosas. La palabra mártir en griego es una palabra que literalmente significa testigo. No hay nada accidental como no hay nada planeado en el fin de un mártir, escribió el hermano Hugh Nibley, un experto santo de los últimos días sobre historia en la iglesia. Él toma la obligación de ser un testigo, conociendo muy bien lo que implica ese peligroso deber. El profeta que fue condenado a muerte fue un verdadero mártir y un profeta verdadero en el más estricto y santo sentido de la palabra. La idea básica de un mártir se relaciona con hechos fundamentales o afirmaciones de cuestiones más allá de la experiencia de los oyentes. Sin embargo, el uso habitual de las escrituras lleva al significado adicional de revelación por medio del Espíritu Santo, que da poder a un testigo para compartir su testimonio inspirado de las verdades religiosas. José y Hyrum Smith ciertamente sufrieron la muerte por sellar sus testimonios. En los últimos momentos no negaron su testimonio, sus palabras sobre el Libro de Mormón y sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Su muerte muestra la máxima sinceridad, así como su comunión con los antiguos profetas, quienes también fueron mártires por la verdad. Antiguamente, Dios algunas veces requirió que sus profetas arriesgaran sus vidas. Y aquí quiero resaltar no solamente a los profetas, cuántos obispos, presidentes de estaca, setentas y apóstoles han tenido que arriesgar su vida por defender algo de lo cual ellos representan o el Señor les ha llamado a defender. Todos nosotros, hermanos, hemos hecho convenio, el Señor nos ha pedido que seamos testigos de Dios en todas las cosas, en todo lugar, aún con nuestras propias vidas, si esto fuera necesario. Lo mismo ocurrió en ese momento con José Smith y Hyrum. Son ejemplos de un mártir y por lo cual ellos dieron su vida. Sin engaño o hipocresía, pudieron declarar antes que su vida fuera tomada: mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres, dijo el profeta José Smith. Algo interesante son las palabras del elder Jeffrey R. Holland, y es algo bien interesante de cómo es que en esos momentos el profeta pudo tomar muchas decisiones diferentes. ¿Sí? El elder Holland dice: yo no navegué con el hermano de Jared cuando cruzó el océano para establecerse en un mundo nuevo. No escuché al rey Benjamín decir ese sermón angelical. No prediqué con Alma ni Amulek, ni fui testigo de la muerte en la hoguera de los inocentes que creyeron. No estuve en medio de la multitud de nefitas que tocaron las heridas del Señor resucitado, ni lloré con Mormón ni por la destrucción de toda una civilización. Pero mi testimonio de este registro y de la verdad que trae al corazón humano es tan vinculante y claro como fue el testimonio de ellos. Al igual que ellos, doy mi nombre al mundo para testificar al mundo lo que he visto. Al igual que ellos, no miento, pues Dios es mi testigo. Pido que mi testimonio del Libro de Mormón y todo lo que ello implica, que comparto aquí bajo mi propio juramento y oficio, sea registrado con los hombres en la tierra y los ángeles del cielo. Espero tener algunos años más en mis últimos días, pero los que tenga o no, quiero que quede absolutamente claro cuando esté ante el tribunal del juicio de Dios, que he declarado al mundo, con el lenguaje más directo que pueda expresar, que el Libro de Mormón es verdadero, que salió a la luz de la forma en que José dijo que salió, y que fue dado para traer felicidad y esperanza a los fieles durante las tribulaciones de estos días. Todo esto, hermanos, fin de la cita. Todo esto es interesante de cómo es que realmente fue algo no fácil para el profeta, pero cómo es que la paz y la tranquilidad pudo estar en él para poder predicar el evangelio y mantenerse firme en los últimos momentos. Ser miembro de la iglesia para muchos puede resultar un desafío.
cuando nosotros estamos ante miembros de la iglesia o no miembros de la iglesia, en donde estamos enseñando verdades, en donde tal vez esas verdades se incomodan, cuando estamos ante personas testificando sobre el libro de Mormón, cuando no nos creen y nos juzgan, cuando nos dejan de hablar por situaciones de las cuales no creemos por defender la verdad y la rectitud, es ahí como nosotros estamos siendo no precisamente mártires, porque no nos matan por eso, pero es ahí donde estamos cumpliendo lo mismo que el profeta José Smith, lo mismo que el profeta en el libro de Mormón, todo por lo más importante: dar testimonio de Jesucristo, dar testimonio de la verdad de su evangelio, y porque nosotros podamos acercarnos más a Jesús. Obviamente, hermanos, muchos profetas no fueron perfectos. José Smith no lo fue. Muchos profetas han cometido errores en su vida. Nosotros mismos podemos decir que hemos cometido errores y que hemos estado en la batalla día a día sobre el evangelio. Yo quiero mencionar en estos últimos minutos que lo que nos enseña en la iglesia es un evangelio de paz. Cristo nos habla sobre un evangelio de paz y de tranquilidad. Ciertamente va a haber ocasiones en las que por testificar nos van a venir muchas pruebas y muchas dificultades. Pero lo importante, hermanos, es precisamente eso: mantengámonos firmes. Yo quiero testificar algo. Yo sé muy bien que el esforzarnos por vivir el evangelio, el hecho de que nosotros nos esforcemos por hacer lo que Cristo nos pide que hagamos, nos da esa paz y tranquilidad. Muchas personas piensan que la religión nos restringe, inclusive, por el mismo ejemplo de los profetas, nos limitan. Pero yo me he dado cuenta en mis más de 30 años como miembro de la iglesia, cómo es que ese evangelio me trae más libertad y más tranquilidad a mi vida. Puedo poder ver a la gente a los ojos y puedo estar bien conmigo mismo, bien con mi familia, bien con los demás. ¿Por qué? Porque me esfuerzo, y porque aun cuando he tenido errores, he podido enfrentarlos y he podido dar la cara, y eso me ha ayudado a mí a estar bien. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que me escuchan ahora pueden saber lo difícil que es ser o mantenerse firme ante nuestro testimonio. Gente que nos deja de hablar, personas, familias que nos dejan de hablar. Pero no podemos negar cómo es que ese Espíritu, el Espíritu Santo, nos hace sentir en nuestro corazón que lo que estamos haciendo es lo correcto. Quiero dar mi testimonio. Yo sé que Dios vive, sé que Cristo vive, sé que Él dio su vida por nosotros. Veo al profeta José Smith como un hermano más que inclusive dio su vida. No le resto importancia, pero sí quiero mencionar cómo es que él, junto con los demás, se esforzaron por hacer lo que el Señor les pide que hagan. Pudieron hacer y cumplir su obra en esta vida. Y bueno, la invitación, hermanos, es que nosotros podamos, si bien el Señor es muy probable que no nos pide a todos que seamos mártires, o no nos va a requerir eso, que podamos ser firmes y fuertes en defender la verdad y la rectitud. Pero sobre todo ese tipo de firmeza en la cual nosotros, cuando nos invitan a hacer algo que sabemos que no nos va a traer felicidad, nos podamos mantener bien. Sé que el Señor vive y sé que el Señor va a tomarnos de la mano en los momentos más difíciles de nuestra vida, por estar defendiendo el evangelio. Sé esto y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.